Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por la infinita bondad que tú tienes, Señor, al permitirnos la vida este día y también al concedernos la oportunidad de estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que nuestro corazón esté abierto, Señor, que tengamos esa disposición para recibir tu palabra, Señor, recibir la dirección y la corrección y que hagamos tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Recordemos, hermanos, que al tener nosotros como cristianos el recordatorio de tener todo un mes considerado a la palabra de Dios, no porque los demás meses no lo tengamos, pero sí hacer un énfasis mayor, hermanos, en la importancia de la palabra de Dios. De ahí entonces tenemos que agosto para los cristianos, hermanos, es el mes de la Biblia. Incluso, gloria a Dios, algunas librerías, hermanos, hasta hay promociones para que podamos adquirir, comprar Biblias. La humanidad necesita conocer la palabra de Dios. Y es importante, hermanos, que entendamos esto. Así que tenemos, hermanos, a lo largo de este mes una exhortación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Simple, oyendo con el corazón. Cuando abre usted la Biblia, hermanos, recuerde que Dios se está dirigiendo a usted. El problema de algunos que decimos es que Dios no me oye, es que Dios no da señales, le puedo asegurar que su Biblia está cerrada y está en el lugar que la dejó la última vez, hermanos. Pero cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que Dios sigue hablando y que va a dirigirse a nosotros. Recordemos que si bien nuestro tema del mes es oyendo con el corazón, el lema que ocupamos, hermanos, es Dios me va a hablar a mí. Dios le va a hablar a usted, hermano. Dios se va a dirigir a mí en esta tarde ya. Dios va a hablar a nuestros corazones. Así que el mes, ¿se acuerda? Iniciamos escuchando la predicación ¿de quién? De Juan el Bautista. Y seamos sinceros, Juan el Bautista no se midió. O sea, sí nos tundió, pero... Y creo que está bien. A veces lo necesitamos. Porque sí nos dijo de todo. O sea, Juan el Bautista, yo creo que por eso se metían problemas, hermanos, porque decía las cosas siempre con amor, pero claro. Entonces, a veces tenemos mucho el dicho, ¿verdad? Yo soy muy claridoso y perdón, así te voy a decir las cosas. Pero decir eso, hermanos, sin empatía, sin corazón, es una ofensa. Eso es ser grosero. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Juan el Bautista nos habla directamente y cada persona que se acercaba argumentando o pretendiendo, Juan el Bautista le contestaba lo que era correcto. Así que por eso le digo, nos dio parejo porque, pues claro que sí. Mi papá en la noche que hablé con él me decía, oye, como que Juan el Bautista estuvo un poquito pesado. Le digo, pues para los que tenemos que escuchar a Juan el Bautista, yo creo que sí. Para los que no, dijimos, Señor, gracias por la dirección que nos das. Sin embargo, para todos es la palabra del Señor. Juan el Bautista, hermanos, nos enseñó cómo vivir practicando el mensaje. Hace 8 días, hermanos, el salmista en el Salmo, hermanos, 119, ¿se acuerda? Nos daba consejos explícitos acerca de la responsabilidad de sembrar la palabra de Dios en una temprana edad. Iniciaba, hermanos, el Salmo 119, se le atribuye a Esdras, no se nos da la autoría de quién es, hermanos, el escritor del Salmo 119. Pero pues la tradición, no estamos en contra en ese punto, no hay algo que nos diga, wow, es increíble, no puede ser. Pues se le considera a Esdras, hermanos, como el escritor del Salmo 119, por la historia que maneja a lo largo de todo el Salmo. Pero en el fragmento en el que el Señor se dirigió a nosotros, hermanos, comenzaba con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Y cuando habla de joven, pues recordemos, esto nos da mucha esperanza. Fíjese que los miércoles estamos viendo acerca de Josué y Caleb, hablábamos de Caleb el miércoles. ¿Y sabe cuántos años tenía este chamaquito? ¿Se acuerda cuántos años tenía, hermanos? 85 años, y él decía, me siento joven. Así que, cuando dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Sí, se está dirigiendo también a usted, que tiene cabello blanco, o que ya no tiene cabello, no sé, pero se dirige a todos diciéndonos, ¿con qué? A mi hermano igual que yo. No me había percatado, hermano, esto es para los dos, ¿verdad? Nos hace una invitación. La respuesta es clara: con guardar la palabra, con atender a la palabra de Dios. Así que sí es importante, hermanos, la Biblia en su vida, es importante la palabra de Dios en su diario actuar, es importante que tenga 1 minuto al día, bueno, no, agarre más, y abra la Biblia y lea y disfrute y cierre sus ojos y dígale a Dios, gracias porque me estás hablando a mí. La Biblia es un libro que tiene dedicatoria, hermano, no sé si sabía. Y es una expresión de todo el corazón de Dios, pero que va dirigido a usted, que está dedicado a usted, y que está escrita, hermanos, con la mano y el corazón de Dios, dirigiéndose a su pueblo, con el objetivo de que su pueblo voltee la mirada al cielo y digamos, ¡qué grande es nuestro Dios! No solo que digamos, Señor, ayúdame a salir del problema. Porque a todos, hermanos, aún la gente que no conoce a Dios, que no camina con Dios, clama a Dios cuando tiene problemas. ¿Cuál es la diferencia entonces del cristiano con ellos? Que nosotros, hermanos, tenemos una relación con Dios. Y todos los días hablamos con Dios, y ahí es donde entra el amén de la iglesia. Que todos los días abrimos nuestra Biblia y que el Señor nos habla y nos hace entender, esta es mi voluntad. Pero así como Juan el Bautista, hermanos, nos dio, decía mi mamá, incluso a calzón quitado cuando te lo mereces, también, hermanos, nos trae consuelo y nos muestra lo hermoso que es Dios en su palabra, también para consolar, también para animar. Tenemos ahora, hermanos, la historia, bueno, el breve versículo que nos muestra, hermanos, el Evangelio de Marcos. Así que el Evangelio de Marcos, no sé si usted ha leído el Evangelio de Marcos, aun cuando está dentro de los 3 evangelios sinópticos, el Evangelio de Marcos es muy diferente a Mateo y Lucas. Marcos es muy crudo, Marcos es muy rudo, hermanos, Marcos es muy claro. Va más allá, no se anda como que con tanto eufemismo, con tanta ablandando las cosas. Marcos va directo al grano. Marcos, hermanos, nos muestra, por lo menos aquí en este pasaje, algo muy interesante para nosotros. Así que necesitamos oír a Marcos, hermanos, para entender lo que Jesús quiere que aprendamos hoy. Número 1, solamente en este versículo, hermanos, primero su palabra. Dice la parte A. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Número 1. El gran corazón del Señor. Hermanos, Jesús andaba, recordemos, recorriendo las aldeas, los pueblos, con una predicación explícita. ¿Se acuerda cuál era la predicación de Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Y no está hablando de un gobierno, está hablando de Él. Yo soy la médula del reino. Yo ya estoy aquí. Arrepiéntanse. Traten de acercarse. El reino de los cielos está aquí. Y esa era su predicación, hermanos. Llama a sus 12 apóstoles. Recordemos, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Muchos discípulos, cientos de discípulos. Pero de entre ellos llamó a 12 y les puso a apóstoles, que significa enviados, exactamente.
y que los envía a predicar. Se me van en parejas de dos, ¿verdad? No más. En parejas de dos, uno para acá, otro para acá, otro para allá, y van a predicar. Van a traer buenas nuevas al pueblo. Bueno, pues ellos, hermanos, entre tanto que eso ocurre, hay una noticia complicada, hermanos, para Jesús. Juan el Bautista es decapitado por órdenes de Herodes. Juan el Bautista, hermanos, Jesús dijo de Juan el Bautista, ¿se acuerda? De todos los nacidos de mujeres, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Él tuvo el privilegio, hermanos, de preparar el corazón del pueblo para cuando Jesús iniciara el ministerio. Pero así como nos dijo nuestras verdades hace 15 días, también se las dijo a Herodes. Y le dijo a Herodes, no te es lícito estar con esa mujer. Herodías es la esposa de tu hermano. Imagínese el grave pecado, es un incesto. Y Juan el Bautista le dijo, no es prudente. ¿Cómo es posible que hayas caído en eso? Eso fue, hermanos, para Herodes la gota que derramó y lo mandó meter a la cárcel. ¿Se acuerda qué pasó después? La hija de Herodías, ¿cómo se llamaba? Es que ese es el punto, la Biblia nunca nos dice cómo se llamaba. De repente salieron hasta novelas, ¿verdad? Salomé. Lea usted los evangelios, solo dice la hija de Herodías. Bailó en el cumpleaños de Herodes. Herodes quedó encantado y le dijo, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y Herodías le dijo, pídele de regalito la cabeza de Juan el Bautista. Ya no se pudo retractar. Llegó la noticia, hermanos, a oídos de Jesús. Y Jesús se apartó y se fue a orar. Esa escena, hermanos, yo le recomiendo que la lea en Mateo. Capta la esencia del momento del dolor, del luto, del duelo, y cómo Jesús lo toma para tener un tiempo en la meditación en su relación con el Padre. Así toma Jesús el luto ante la muerte de Juan el Bautista. Le causó dolor, sí. La muerte a Jesús le causaba, le afectaba. ¿Se acuerda cuando murió su amigo Lázaro? Hasta lloró. Así que no es problema, pero Jesús nos da esa lección. Regresan, hermanos, los apóstoles diciéndole, hemos hecho, hemos dicho, y entonces, pues Jesús estaba ahí cuando llega una multitud. Siempre, hermanos, llegaba la multitud. Y recordemos que, pues entre la multitud que seguía a Jesús estaban 3 grupos. El primero, que eran los apóstoles, que era el círculo cercano a Jesús. Estaban los discípulos, que eran los que creían en Él, los que iban porque necesitaban la palabra de Dios, pero también estaban aquellos convenencieros, ¿verdad? Que iban porque Jesús daba de comer, que iban porque Jesús sanaba, que iban porque querían algunos ver las fallas de Jesús. Ese tercer bloque también estaba allí. Y entonces, hermanos, lo que expresa Marcos es interesante. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Vio a las multitudes. Y dice, tuvo compasión de ellos. No tuvo lástima, hermanos. Tuvo compasión. La palabra que aparece aquí como compasión es la palabra griega splagnisonia, que significa de las entrañas, de lo más profundo, sentir en las entrañas. ¿Alguna vez usted, yo lo dudo mucho, ¿verdad? Pero ¿alguna vez se ha enojado? Aquí duele, ¿verdad? Decía un niño, hasta en la vesícula me duele, y se señalaba aquí, ¿verdad? Yo creo que ni sabía, pero oía a los adultos decir, ¿verdad? Y se agarraba aquí. O ha sentido temor o miedo y todo se siente aquí. Por eso es el término entrañable, porque todas las emociones se van aquí a las entrañas. Cuando dice Marcos, Jesús tuvo compasión, tuvo un sentimiento, hermanos, aquí, que llenó todo su ser por la gente que estaba al alcance de sus ojos. Jesús, hermanos, tuvo compasión de la gente a la que miraba. Entonces podemos deducir algo, hermanos.
¿Cuál es la mirada de Dios hacia cada uno de nosotros? Dios nos mira con compasión. Hermanos, si Dios nos viera y tuviera una listita, hermanos, de quién se merece y todo, ni usted ni yo estaríamos en este lugar, de verdad, porque este lugar es santo. Aquí se glorifica a Dios. La presencia de Dios está aquí. No nos dejaría ni siquiera vivir porque no merecíamos su creación, su sol, su lluvia. Pero estamos aquí porque de verdad Dios tiene compasión de usted y tiene compasión de mí. No por algo toda la palabra, la extensión de la Biblia, hermanos, nos habla de Jesucristo. La primer forma de muestra de amor de Dios, ¿se acuerda? Es Jesucristo. Esa es la forma en la que Dios demostró el amor. Él mismo dice, hermanos, Dios es amor. No dice Juan, Dios siente amor o Dios tiene amor. Él es amor. ¿Cómo nos mira, hermano? Cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta afligido, cuando usted sienta, hermanos, que las fuerzas se van, cuando se sienta, hermano, que no puede más, que es un día en el que no se quiere salir de su casa porque no hay fuerza, recuerde la mirada del Señor. Dios lo mira, hermanos, con compasión. Así que las cosas, la perspectiva, hermanos, tiene que ser diferente, porque la mirada de Dios sobre aquellos que están, hermanos, aquí es con ternura. Así que así como Juan el Bautista nos habló bien duro, también, hermanos, Marcos nos dice, esa justicia de Dios perfecta va de la mano de su misericordia. Y hoy quiero que recuerdes que Dios tiene misericordia. Cuando llegaron los hermanitos Pevensey de la historia de Narnia, de las crónicas de Narnia, a ese país preguntaron por Aslan y le dijeron, el gran rey es un león, es un león. A lo que el hermano mayor preguntó, ¿se acuerda? Pero es inofensivo. Y el señor Castor le dijo, no, podría destruirte, pero es bondadoso. Esa perfección, hermanos, que C.S. Lewis le atribuye al Señor, al verdadero rey, al león de Judá, podría destruirnos, hermanos, pero es misericordioso. Esa misericordia la saboreamos día con día y a veces ni siquiera le damos gracias. Ya se acabó el día y nos vamos a dormir, ni damos gracias. Nos vamos a sentar a comer y ya traigo hambre porque nomás me dan minutitos en el trabajo. No importa, si se pierden unos minutitos, cierre sus ojos y dígale a Dios, gracias por tu misericordia. Y en el momento más amargo, más oscuro, dé gracias por la misericordia. Porque Dios nos mira, hermanos, y sabe que en sus entrañas siente compasión por usted. Siente compasión por nosotros, sabe quién viene a buscarlo, sabe quién está aquí y sabe qué estamos pasando. Pero el texto no termina allí. Dice después, hermanos, la parte B, leemos desde arriba, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. La segunda parte, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Número 2, hermanos, entendiendo primero su palabra, nos habla de el cuidado del Señor. El cuidado del Señor. Entendió el Señor Jesús la necesidad de ellos. ¿Cuál es la necesidad de que unas ovejas tengan pastor? Hermano, no sé si usted sabía, pero no existen ovejas salvajes que anden ahí. Hay cabras, pero cabras son diferentes a las ovejas. Las cabras sí andan en los montes brincando solitas y todo, pero las ovejas no. Si una oveja se aleja de su cuidador, hay un problemita. Primero que nada, su mismo ser, su naturaleza, le crea un bloqueo total que puede provocarles la muerte. La lana les empieza a crecer y a crecer y a crecer
hasta que ya no pueden, hermanos, ellos contener todo lo que el peso de la lana provoca, el calor que provoca, los animales que se albergan ahí, todo lo que provoca, hermanos, estar lejos del pastor. Y no estamos hablando del pastor terrenal, estamos hablando del Señor, del príncipe de los pastores. Así que ese es un animalito, hermanos, que está creado por Dios para estar en contacto con su cuidador. Y el Señor dijo aquí, parecen ovejas que no tienen pastor, hay necesidad, hay dificultad. El problema, hermanos, nuevamente es que solo venimos a Dios cuando tenemos problemas. No tenemos, hermanos, el gusto, el deleite de convivir con Dios. Se nos hace un sistema bien monótono religioso, hermanos. ¿Qué días hay que ir al culto? El domingo, el miércoles, la actividad, pero fuera de las actividades que la iglesia, mediante la iglesia, Dios nos provee para bendición y edificación. ¿Cómo es su tiempo, el de usted, con Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos Dios te bendiga en el trabajo? ¿Cuántos de nosotros decimos Dios te bendiga en la escuela? No, es que ahí se va a estudiar. Pues un hijo de Dios demuestra en todos los lugares que es hijo de Dios. No por algo la exhortación en la palabra es: vuélvanse, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Así que a donde vas, México tenemos nuestro dicho bien fuerte: a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Y pasamos inadvertidos, camuflajados los cristianos. Pero la Biblia nos exhorta a lo contrario. Y en este punto, hermanos, crucial, aparte de que el Señor nos mira con compasión y con amor, conoce nuestra necesidad. Conoce, hermanos, que necesitamos estar cerca de Él. No dijo: pobrecitos, ¿quién los va a cuidar? Están como ovejas sin pastor. ¿Qué les hace falta a esas ovejas? Acercarse al pastor. ¿Qué nos hace falta, hermanos, como familias? Acercarnos a Dios. ¿Qué nos falta como cristianos? Acercarnos a Dios y depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí conoce por lo que usted está pasando. A veces, hermanos, el orgullo, la necedad hace que la lana de nosotros como ovejas, y la lana de la lana, no de la lana del billete, la lana, ¿verdad?, empiece a crecer y a crecer y a crecer, al punto, hermanos, de que nuestra actitud nos comienza a separar de nuestra relación con Dios. Y primero faltamos un domingo al culto y hasta nos sentimos mal. Vemos el reloj, ¿verdad? Son 12:45 ya. Ahorita está la predicación. Para el segundo domingo, hermanos, ya no hay tanto pesar, ¿verdad? Veo la retransmisión al ratito, en el diferido de en la televisión de paga, ¿verdad? Lo veo en el diferido la predicación. Para el tercer domingo, hermanos, ya ni nos va a preocupar verlo. Y en el cuarto domingo ya tenemos planes para nosotros. Y así es como funciona. Ah, pero venga el problema, ¿verdad? Porque ahí entonces sí, santo, santo, santo hacemos, ¿verdad? Porque necesitamos la ayuda de Dios. Aquí, hermanos, es tan simple entender lo que Marcos nos está diciendo. Dios dice: me necesitas. Esta gente estaba buscando a Jesús, esta gente estaba cerca, esta gente estaba escuchando, y aún a pesar de eso, ¿sabe qué hace Jesús? Observa la necesidad. Y Jesús no generaliza, ¿verdad? Bueno, tú necesitas salud, tú necesitas paz, tú necesitas... ¿Sabe qué? Necesita al pastor. Ahí está la clave. ¿Tiene usted tristeza? Necesita al pastor. ¿Se siente solo? Necesita al pastor. ¿Necesita consuelo? Usted necesita al pastor. Acerquémonos entonces al príncipe de los pastores, porque Él lo ha hecho, hermanos. Él nos está diciendo: yo ya te observé y tu condición me dolió en el corazón. Hermanos, nadie nos va a amar como Dios. Déjese consolar entonces por Dios. Nadie nos va a cuidar como Dios. Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Él sabe que tiene que mandar a la tierra calor, sol. Nosotros nos quejamos: hace mucho calor, ¿verdad? Ya está lloviendo y nomás pretextos para no estar contentos. ¿Sabe qué? Dios tiene todo en orden. Y así como tiene en orden la tierra,
usted está considerado en ese plan de bendición. Porque, déjeme darle una buena noticia, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Pero admitamos, necesito acercarme al pastor. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Que son palabras de Jesús. En otra forma, Jesús está extendiendo su mano para decirnos, yo soy el buen pastor. ¿Se acuerda lo que dice Juan? Yo soy el buen pastor. David decía, Jehová es mi pastor. Y aquí Jesús dice, les falta acercarse, vivir al calor del pastor. Hermanos, y no hay nada más acogedor que estar a los pies del príncipe de los pastores. Me decía un hermano que cuidaba, él tenía ovejas, borreguitos, se dedicaba pues a ese era su trabajo, ¿verdad? Y pues uno siempre le preguntaba, ¿verdad? Pues yo siempre soy bien preguntón, ¿y esto para qué? ¿Y esto cómo se hace? Enséñeme, quiero saber, ¿verdad? Y sí vi que cuando salían con las ovejas, hermanos, sí llevaba su callado, pero no era yo. Y no era yo el callado, yo era el que preguntaba, ¿verdad? Pero llevaba un bastón, yo me imaginaba que el callado era así grandotote y todo. Él era pequeñito, pero sí llevaba una vara. El Salmo dice tu vara y tu callado, ¿se acuerda? Me explicó cuál era el objetivo de cada cosa. Y el callado, hermanos, es una varita que ayuda a jalar del pescuezo, como decimos, ¿verdad, en México? A la oveja que se está descarrilando. Para que siga en el redil. El pastor va detrás, recuerde esto, no va adelante. Adelante va la que ha capacitado con sus cencerros y todas van. Pero el pastor va cuidando y observando. Pero el callado, hermanos, no solo sirve para jalarlo. Me decía, cuando una oveja es bien necia, el callado lo meto entre sus patas. Fíjese bien esto. Y lo doblo. Para dislocarle una pierna. Yo soy el que provoca ese dolor. Pero una vez que la ovejita siente el dolor y no se puede mover, es mi responsabilidad cuidarla, acomodarle su patita, vendarla y entonces la cargo. Y la llevo en mi regazo, bueno, aquí arriba, ¿verdad? Hasta donde tienen que comer. La bajo a que coma, me la vuelva a subir y regresamos y las meto ahí en su corral. Pero esta, como está herida y está lastimada, tengo que tener una atención especial. A las demás las estoy atendiendo, pero esta la tengo aquí cerquita. Una vez que sana, va con el corral para todos. Pero esa ovejita se queda tan encantada con el cuidado, con el olor, con el calor del pastor, que cada que hay que salir, esta oveja no vuelve a separarse del pastor. Es más fácil que se pierda una oveja que no ha pasado por eso, que la que ha sido sometida a un quebrantamiento. Cuando Dios dice tu vara y tu callado, hermanos, significa que Dios está cuidando de nosotros. Y en algunos momentos, hermanos, la lágrima va a llegar a nuestros ojos. El dolor puede llegar a nuestra vida. No culpe a Dios, Señor, tú eres el autor de... No, porque es el pastor que está procurando nuestro cuidado. Y usted y yo podremos entender por qué el Señor permite todo esto. No sé, lo que sí sé es que yo quiero confiar en Dios. Dios no se va a sentar con usted y conmigo, a ver, vente a la oficina y te voy a explicar de por qué estoy permitiendo esto. Dios no lo va a hacer, Él es Dios, no está obligado a darnos respuestas de nada. Él es Dios. Pero ¿sabe qué va a hacer? Va a procurar extendernos su mano para que como ovejas procuremos estar al cuidado y a la sombra del pastor. Lo que le dolió a Jesús fue tanta gente aquí, pero le falta comunión con Dios. Están como ovejas sin pastor. No tiene quien las cuide o no quieren ser cuidadas. Hermanos, no se puede pastorear a quien no quiere ser pastoreado. Jesús observa esto y ve que en el corazón de la gente hay necesidad. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Él. Él es la clave. Dios no nos dio un libro de palabras mágicas, nos dio su palabra para creerla.
Lo que diga Dios, yo se lo creo. Y si Él está diciendo que tiene compasión de mí, entonces agradeceré. Si Él está diciendo que el trago amargo, la dificultad por la que estoy pasando, tal vez sea muy fuerte, pero que Él está conmigo, se lo voy a creer a Dios. Porque Él lo está diciendo. Y termina nuestro pasaje, hermanos, de una forma increíble. Número 3 dice, completo nuestro pasaje, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Número 3, hermanos, para entender por qué primero su palabra, el Señor nos da la mejor manera de entender. La mejor manera siempre será su palabra. ¿Sabe qué hizo Jesús, hermanos? Se puso a enseñarles. Lo que recibieron, hermanos, usted va a ver, puede leer el contexto. Al final, hermanos, Jesús provee del alimento para más de 5,000 personas. Dios sí le da, pero antes de lo que hace, hermanos, es que les da su palabra. Antes de comer incluso, les da su palabra. Se pone a enseñarles. ¿Qué necesita entonces el corazón afligido, hermano? Palabra de Dios. No busque tutoriales en YouTube para saber cómo salir de la ansiedad o la depresión. Agarre su Biblia. Marcos nos está diciendo cómo Dios tiene cuidado. Pero es más fácil creerle al gurú que sale, ¿verdad? Ahí en la tele o en el radio, ahí en los programitas estos de que los astros y todo. La gente eso cree. Pero ¿sabe cuál es el detalle con los cristianos? Que no agarramos la Biblia. Así que sí es importante que entendamos, hermanos, el mensaje de hoy que Marcos nos da. El corazón de Dios es tan grande, es tan amplio y tan sabio que nos conoce. Y una vez que Él nos conoce, hermanos, puede decirnos cuál es el problema. Y el problema es general, hermanos. Necesitamos caminar de la mano todos los días con Jesús. Entender que si voy a salir, voy a ir de la mano del Señor. Que si voy a estar en mi casa, el Señor estará conmigo. Si voy a descansar, el Señor no duerme, Él vela. Y la tierra sigue girando porque Él tiene cuidado de su creación. Así que tiene cuidado de usted. Pero tiene que confiar. Tiene que creer que en medio de todo lo que pueda ocurrir en el mundo, el Señor nos mira con compasión. El Señor conoce nuestra necesidad y el Señor nos ha dado su palabra. Antes de atender el problema de la comida, hermanos, Jesús atiende el problema espiritual y les habla, les enseña. La multitud recibe primero palabra de Dios. Deje que Dios supla todo lo demás. Usted enfóquese. No le dé vueltas. ¿Cómo voy a solucionar el problema? Primero, tenga un tiempo para Dios. Tenga un tiempo en comunión con Dios. Él sabe su necesidad. Es más, yo me atrevo a decirle, deje que sea Dios quien limpie sus lágrimas. Él lo puede hacer. Pero tenemos que venir al pastor, al Señor, y tenemos que atender su palabra. Deje lo demás en manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos consuelas, porque nos has demostrado, nos has hablado y recordado que tu corazón, Señor, es tan bueno, es tan tierno y que nos miras con compasión, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos a creer lo que acabamos de escuchar y ayúdanos a vivir en la seguridad de tu presencia y tu compañía, pero también guía nuestros corazones a buscar el cuidado del pastor, a buscar, Señor, la voluntad
del príncipe de los pastores a tener una relación con el buen pastor, a depender solo de ti, Señor. Aquí en la tierra nuestra vida puede ser dura, puede ser cruel. Somos carne y hueso, Señor. Pero ayúdanos a recordar que hemos confiado en aquel que todo lo puede. Así que, Señor, si hemos confiado en ti como nuestro pastor, Señor, y poder entender que primero es tu palabra, Padre, entonces tenemos la convicción, pese a todo lo que ocurre en la tierra, por tu gracia, tu compasión y misericordia, entonces todo saldrá bien, porque el Rey de Reyes tiene compasión de su pueblo. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.